precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus repletuorum corda fidelium et tui amoris in eis signem accende. Emite Spiritum tuum et creabuntur et renovavis faciem terra. Oremus. Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti da nobis in eum Spiritu recta sapere, et eius semper consolatione laudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Santa Maria Mater Dei, sede sapientiae, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. En este curso de comentario al Padre Nuestro, en que tratamos de exponer un comentario de tipo sintético a la oración que el Señor nos ha enseñado, nos toca hoy pasar a lo que hemos presentado en la clase primera como la segunda parte de las peticiones del Padre Nuestro. Entramos en la cuarta petición y con ella en la segunda parte del conjunto de las peticiones. En la traducción latina de San Jerónimo, la que llamamos Vulgata, esta petición dice Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie. En la versión latina de la Biblia o del conjunto de traducciones bíblicas que se conoce con el nombre de Vetus Latina, las versiones latinas anteriores a la de San Jerónimo, la petición dice Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Y en la versión castellana usual decimos danos hoy nuestro pan de cada día. La versión de la Vetus Latina es también la versión usual en la liturgia de rito romano. Empiezo por esta cuestión de la enunciación, de la petición, porque hay en el texto original griego del Padre Nuestro un término que, ya lo veremos, resulta de inteligencia problemática. El texto griego dice ton arton himon ton epiusion dos himin semeron. Ton arton himon ton epiusion, el pan nuestro de nosotros, epiusion. Ese término griego epiusios es el que puede ser traducido de distintas maneras y
el problema no se reduce a que puede ser traducido, previamente ha traducido, entendido de distintas maneras, sino a que es un término que en primer lugar constituye en todo el griego bíblico un hapax, es decir, un término que aparece una sola vez y es en el Padre Nuestro. En rigor aparece dos veces, pero es exactamente en el lugar equivalente, es decir, en el texto del Padre Nuestro de Mateo y en el texto del Padre Nuestro del Evangelio de Lucas. El mismo término aparece como calificando al sustantivo arton, que quiere decir pan. Pero ese término, que aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento, en un solo lugar, materialmente en dos lugares, pero formalmente en uno, no aparece en el resto de la Sagrada Escritura en griego, es decir, el griego bíblico veterotestamentario no aparece nunca. Y no solo eso, Orígenes, en su tratado Perieugés sobre la oración, cuando pasa a comentar el Padre Nuestro y llega a esta petición, dice que el término epiusios es un término que no figura en ninguno de los autores clásicos griegos que él conozca, y que tampoco se usa en el griego corriente de su tiempo. Estamos ante un hombre para el cual la lengua griega, en su forma de koiné alejandrina del siglo III de la era cristiana, es su lengua materna. Y él nos dice que en el griego que él maneja, esa palabra no se usa. Y que en la literatura clásica que él conoce no se usa. De hecho, esta afirmación se ve confirmada por la consulta de cualquier diccionario amplio de griego clásico en que la palabra no aparece registrada. Esta situación lo lleva a Orígenes a plantearse el problema de qué clase de palabra sea, y hace una reflexión que desde el punto de vista filológico, histórico, literario, exegético, es muy sensata. Él dice que esta palabra es de alguna manera una invención de los evangelistas, que no corresponde en principio al modo de hablar propio de los griegos, sino que se parece a otros casos en los cuales en los evangelios encontramos expresiones que, si bien están puestas en griego, no son propias del griego. Es lo que llaman los biblistas contemporáneos aramaísmos o semitismos más ampliamente, es decir, formas de hablar o expresiones que una persona que habla griego como lengua materna nunca usaría y que aparecen en los evangelios porque son una imitación de un modo de hablar propio del arameo que está en el sustrato. El arameo que hablaba nuestro Señor Jesucristo, el arameo que hablaban los apóstoles, el arameo en que empieza a difundirse el evangelio. Esta conjetura de Orígenes es interesante, pero no es más que una conjetura y no soluciona el problema, porque para encontrar el término arameo que correspondiese a esto, no tenemos otro camino de nuevo que hacer conjeturas, es decir, cuál podría ser el término arameo que dio origen a que en el griego de los evangelios se usase la palabra, se compusiese, diríamos así, se inventase la palabra epiusios. Ya volveremos más adelante sobre esta palabra en cuanto a su origen desde el punto de vista filológico, a su significado y a las posibilidades de lectura que ofrece. Ahora no he hecho más que señalar que ya en la misma enunciación de la petición, cosa que no ha pasado con las anteriores, nos encontramos aquí con una dificultad. De hecho, si vamos a consultar versiones en distintas lenguas, ya sean traducciones antiguas de los evangelios, de los siglos IV, V, VI, como pueden ser versiones siríaca, árabe, la hebrea de los nazareos,
los de Nazareos, etc., en esas versiones aparece traducida la palabra de maneras distintas. Y si consultamos lenguas posteriores, como puede ser cotejar el término que se usa Padre Nuestro en ruso, por ejemplo, para traducir el griego epiusion, de nuevo nos encontramos con otra versión, con otra palabra distinta a la que usamos en castellano, o a la que aparecen las dos versiones distintas que conocemos del latín, la vetulatina y la jeronimiana, y así. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la petición misma y a un rasgo estructural de la petición que nos permite ubicarnos en el conjunto del Padre Nuestro. Aparece en esta petición, primero que nada, un giro semántico, porque hasta aquí, y esto ya lo señalamos en la primera clase, teníamos peticiones centradas claramente en Dios mismo, en algo de Dios como término de la petición. El nombre tuyo sea santificado, decimos al Padre. El nombre tuyo sea santificado. El reino tuyo venga. La voluntad tuya sea cumplida. Ahora, en cambio, decimos el pan nuestro. Y se inaugura una nueva sección semánticamente, porque después de la petición del pan nuestro, decimos también, perdónanos nuestras deudas, las deudas nuestras. Y luego, no nos introduzcas en la tentación, mas líbranos del mal. La referencia a nosotros atraviesa las tres peticiones que siguen. Lo primero que hay que notar: en las tres peticiones primeras, la mirada está puesta en el nombre de Dios, en el reino de Dios, en la voluntad de Dios el Padre. Los hijos que empezamos invocando al Padre Nuestro, miramos en esas tres peticiones al Padre, a su nombre, a su reino, a su voluntad. Y ahora las peticiones hacen eco de alguna manera a alguna necesidad nuestra. Y por eso estas tres peticiones que siguen hacen referencia a nosotros, los hijos del Padre, los hijos en el Hijo. Esto es lo primero que hay que tener como referencia primaria para seguir la unidad sintética del Padre Nuestro. Se trata de las necesidades de los hijos en relación con el Padre. No es que ahora no miremos al Padre, sino que ahora lo que vemos primariamente es nuestra relación con el Padre y nuestras necesidades en relación con el Padre. Nuestra indigencia o nuestra miseria en relación con el Padre como aquel que puede dar satisfacción a esas necesidades y, según su infinita misericordia de Padre, atender a nuestra indigencia, a nuestra pobreza, a nuestra necesidad. Pero no se trata de necesidades cualesquiera, insisto en esto porque es lo primero que nos ubica en el eje de las peticiones. Se trata de necesidades propias de los hijos, en el Hijo, necesidades propias de los que han recibido la condición de hijos por participación en la vida del Hijo unigénito del Padre que se ha encarnado. Esta petición primera tiene a su vez otro rasgo estructural. No solo inicia una segunda sección de peticiones, de alguna manera rigiendo esa segunda sección, sino que enlaza
estructuralmente con la invocación inicial del Padre Nuestro. La invocación es Pater Hemon o Himón, Padre Nuestro, Padre de nosotros, traducido literalmente, porque se trata del pronombre personal de primera persona plural en griego puesto en genitivo, Himón, el Padre Nuestro, decimos. Y ahora hablamos del pan nuestro, ton arton hemón. Hay un claro paralelismo formal entre el pater hemón con que se inicia la oración y el tonarton hemón del que hablamos ahora y que encabeza la cuarta petición del Padre Nuestro. Esta analogía entre una expresión y la otra es la que, como rasgo compositivo de la fórmula, da fundamento a que el hemón que se repite retoma el sentido profundo y el sentido fuerte, podríamos decir, teológicamente hablando, de ese nosotros que es los miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Ese nosotros son los hijos que se dirigen al Padre con el nombre de Padre. Ahora, y pueden hacerlo porque el Hijo unigénito les ha abierto el camino y les ha concedido el don de hacerlo. Recordemos lo que hemos dicho en la primera clase acerca de esto, que no vamos a repetir, pero sí por lo menos el hecho de que, según la expresión de San Pablo, hemos recibido el espíritu de hijos por el que clamamos Abba, Padre. Este espíritu de hijos por el que clamamos Abba, Padre, es el don del Espíritu Santo que nos une como hijos y nos vivifica como hijos. Y en ese espíritu podemos decir Padre, Padre nuestro. Y lo mismo cabe decir acá, en ese espíritu es que decimos el pan nuestro. Esto ya pone un fundamento claro para entender la petición, que no se puede interpretar en un sentido cualquiera, sino desde el sentido que surge de la estructura misma del conjunto del Padre Nuestro. Hechos estos señalamientos que hacen a la ubicación de la petición en el conjunto del Padre Nuestro, entramos en la petición misma. Tenemos que analizar, primero que nada, qué es lo que pedimos. Pedimos el pan nuestro, epiusio. Se lo pedimos al Padre. Y pedimos que ese pan nos lo dé hoy. De modo que hay por lo menos tres cosas que tenemos que explicar en cuanto a su significado. Primero, ¿qué quiere decir el pan nuestro? Supersustancial, según la traducción de Jerónimo, epiusion en el griego original. ¿Qué quiere decir esto? Y en esto hay que aclarar primero que nada el significado de la palabra pan y luego ese epíteto con que se distingue al pan, llamándolo epiusion. La segunda cosa que hay que explicar, fundamental, es el odie, es decir, en griego semeron, hoy. ¿Qué significa hoy en la petición? El pan nuestro, danos hoy. ¿Qué hoy es ese? Y, en tercer lugar, danos. Esta expresión también tiene que ser aclarada en su significado propio y
hay que recurrir para ello al contexto bíblico. Empecemos por el pan nuestro. Y por ahora vamos a prescindir del significado del epiousion, o de la discusión sobre el significado. Ese pan nuestro, o pan de los hijos que pedimos, ¿qué pan es? Cuando los discípulos que oían al Señor transmitirles esta fórmula, oían lo que oían, ¿qué podían entender? ¿De qué pan les estaba hablando Jesucristo en esa petición? Claro, no es simplemente el pan nuestro, sino el pan nuestro con una palabra añadida que hay que ver lo que significa. Por lo tanto, antes de recurrir a cualquier texto bíblico, tendríamos que hacer una aclaración primaria de los sentidos que puede tener esa palabra. Nosotros no tenemos la palabra aramea original, pero tenemos un término griego que algo significa. Y en base a lo que significa por su constitución como término compuesto y a su etimología, tenemos que tratar de entender qué es lo que estamos pidiendo. Primero que nada, en un plano léxico, para después llegar a esclarecerlo desde el trasfondo semántico de la tradición de la revelación bíblica y en el contexto de la revelación que hace el mismo Jesucristo, en que culmina toda la revelación bíblica. Empecemos entonces por aquí. Si decimos epiousios, ¿qué estamos diciendo en griego? Se trata de claramente de una palabra compuesta, eso sí que es seguro. Es un compuesto de epi más ousios. El prefijo preposicional epi se puede traducir claramente como sobre, y sobre ya sea en el sentido de por encima de, ya sea en el sentido de sobrepuesto a, o encima pero tocando algo. Epi actúa acá de prefijo de un derivado verbal que es ousios. Y aquí de nuevo nos encontramos con una dificultad porque ousios puede ser una forma derivada de dos verbos en griego. O deriva del verbo eimi, einai, que quiere decir ser. O deriva del verbo eimi, yenai en infinitivo, que significa ir. Llegará, y entonces tenemos dos significados distintos ya de entrada, por su constitución como término compuesto. Una cosa viene a significar epiousios si lo tomamos como derivado de eimi, y otra cosa epiousios si lo tomamos como derivado de eimi. De ahí derivan cuatro significados fundamentales posibles, que son los siguientes. Si deriva de epi más un ousios que deriva del verbo yenai, el significado es sobreveniente, es decir, que está por venir, que está por llegar, y que está por llegar próximamente. Equivaldría a venidero o futuro, o también de mañana.
Este significado está recogido en la tradición antigua. Hay una traducción del Evangelio hecha en la antigüedad cristiana al hebreo, y en esa traducción se usa para traducir el griego epiusios, el hebreo mahar, que significa mañana o de mañana, del día de mañana, del día por venir, y equivaldría al crastinum latino. Este sentido, fuera de toda traducción, es el que le atribuye al término San Atanasio, en un lugar en el cual, comentando el Padre Nuestro, esta petición del Padre Nuestro, dice que el pan que aquí pedimos es el don del Espíritu Santo, que será nuestro alimento en la vida futura, y cuyas primicias recibimos al recibir al Señor en la Eucaristía. En esta afirmación de Atanasio es claro que entiende el epiusios como significando del porvenir, del mañana, y a su vez que entiende el mañana no en un sentido cronológico, no el día de mañana, el jueves para el miércoles, sino el mañana escatológico, el mañana de la vida eterna. Eso es lo que está entendiendo nada más y nada menos que San Atanasio. Esta es una posibilidad razonable del significado del término epiusios. En este caso, la traducción tendría que decir algo así como el pan nuestro de mañana o el pan nuestro del mañana, para que quede más claro en castellano que no se trata de mañana en un sentido cronológico literal, sino de mañana en un sentido de tiempo económico, es decir, de tiempo según el designio de Dios. Adviértase que además esta posibilidad exegética se ve reforzada por el conjunto de la petición, si advertimos que establecería un contraste antitético altamente significativo entre el mañana y el hoy. El pan nuestro de mañana, danos hoy. En esta aparente antítesis estaría cifrado nada más y nada menos que el equilibrio y la tensión al mismo tiempo entre el tiempo de la vida presente y la plenitud de la participación en la eternidad divina en la vida futura, y por lo tanto la petición tendría un carácter al mismo tiempo escatológico y salvífico. Este es un significado posible. Hay que ver según este significado qué sería el pan. Ya empiezo a distinguir dos cuestiones acá que hay que distinguir de entrada. Una cosa es lo que significa el término epiusios, y otra cosa es, una vez que se le ha atribuido un cierto significado al término epiusios en composición con el sustantivo pan, ese pan epiusios, ¿a qué nos remite? O sea, ¿cuál es la apelatio del término, diría un escolástico? ¿A qué realidad nos remite significando eso que significa? Si yo digo el pan del mañana, bueno, ¿cuál es ese pan del mañana? ¿Qué realidad es ese pan del mañana? Bajo la expresión pan del mañana, ¿a qué realidad nos remite? En la expresión de San Atanasio que acabo de mencionar, él está dando una cierta interpretación de qué cosa sea, pero hay que ver si esa interpretación es la que corresponde al sentido propio del Padre Nuestro. Un segundo significado que puede tener el término epiusios es tomando ya no usios a partir de ienai, sino de einai, o sea, usios como ser. De hecho, los significados que vamos a recorrer a partir de aquí son en esa hipótesis.
Si deriva de yenai, significa lo que acabamos de decir, y no parece haber otra posibilidad. En cambio, si deriva de eimi, es decir, de einai, hay más de una posibilidad de significación. La primera es una exégesis que ya circula también en la época patrística. La tiene en cuenta, por ejemplo, San Ambrosio. Es una exégesis según la cual epiusios significaría lo mismo que el término periusios. El término periusios es otro compuesto, pero no con la preposición epi, sino con la preposición peri. Y aparece en el griego de los 70, en la traducción griega de los 70, con el significado de singularísimo, excelente, excelso, particularmente destacado, diríamos. O sea, periusios viene a significar algo así como algo que es, etimológicamente significaría siendo o estando en torno a, pero ese ser o estar en torno a, en la forma adjetiva, pasa a significar algo así como estar destacándose, estar descollando. Y eso habría que traducirlo, como es un adjetivo, por algo así como destacado, eminente, singular. Esta posibilidad, que es por asimilación con un término análogo, podría salvar el sentido primario del epiusios, y también hace sentido en composición con el sustantivo al que se le aplica. Estaríamos pidiendo un pan especial, un pan singular. Esto también hace composición adecuada semánticamente con el hecho de que se trata del pan de los hijos, el pan nuestro singular, el pan nuestro excelso, el pan nuestro eminente, danos hoy. También hace sentido, insisto, en el contexto próximo. Es otra posibilidad. En tercer lugar, epiusios, también como compuesto de usios derivado de eimi, o sea, de ser, se entiende como substancial, esencial, pero con el sentido de necesario. Necesario, ajustado a nuestra necesidad. Aquí se hace hincapié en que epi significa, en esa composición primariamente, pegado a. Epi como sobre, pero sobre como apoyado a algo y cubriéndolo en proximidad, ¿no? De manera que el pan epiusios sería el pan ajustado a nuestra necesidad. El pan de la necesidad sería el pan que necesitamos. Ahí habría que traducirlo de esa manera, ¿no? El pan necesario, el pan de nuestra necesidad. Es por donde apunta la traducción en ruso, por ejemplo, del Padre Nuestro, y es por donde también se podría encontrar sentido a la traducción latina de la Vetus Latina, que se usa también en la liturgia del rito romano, quotidiano, es decir, el pan cotidiano, que obviamente el pan de nuestra necesidad no significa de suyo el pan cotidiano, pero cotidiano sería una variante de esta tercera significación posible, porque cotidiano vendría a querer decir aquí el pan que necesitamos cada día, el pan de nuestra subsistencia. Entraría, insisto, dentro del significado general del pan necesario, del pan
que necesitamos para la continuidad de nuestra sustancialidad o esencialidad. De nuevo hay que entender como hijos, porque es el pan nuestro, el pan de los hijos necesario. Esta es una tercera posibilidad y hay exégetas clásicos que la consideran la más razonable, como es el caso de Cornelio Alápide. Pero esta manera de entender se puede también fundar en las lecturas de algunos padres griegos. Es el caso de San Juan Crisóstomo, San Gregorio de Nisa, que además de entender que se trata del pan necesario o ajustado a nuestra necesidad, lo interpretan esto en un sentido primariamente ascético-moral, es decir, no pedimos, dice por ejemplo San Gregorio de Nisa, no pedimos manjares exquisitos, no pedimos cosas especialmente elaboradas, no pedimos, y empieza a hacer una lista de bienes materiales superfluos, no pedimos cosas preciosas de oro, no pedimos telas de seda, no pedimos tampoco estar en posesión de grandes reinos o gobernar grandes territorios y gentes o pueblos, no pedimos esto, pedimos solamente el pan que nos permite subsistir. Bien. Eso ya no es meramente una significación del término, sino una manera de entender la petición que ya pone como referente de la expresión, es decir, como aquello que la expresión llama o apela, no otra cosa que el pan material que nos permite sobrevivir en la vida presente. Presenté esta exégesis de San Gregorio de Nisa para señalar que no es lo mismo entender epiusios como necesario que entenderlo como referido al pan material. Entendiéndolo como el pan de la necesidad, se lo puede entender en diversos sentidos en cuanto a qué cosa se refiera. Los textos como el de Gregorio de Nisa implican una cierta referencia que ya es la cosa a la que ese pan necesario estaría aludiendo, pero que no es necesariamente la única lectura posible significando epiusios necesarios. Hay que ver necesario para qué. El cuarto sentido posible es a su vez el que parece estar más claramente en la mente de San Jerónimo cuando traduce epiusios por supersubstantialem. Porque al decir supersubstantialem, el superlatino no equivale estricta o exactamente al epi griego, porque el superlatino puede traducir tanto epi como hyper. Y el significado del supersubstantialis de Jerónimo es supersubstantialem en el texto del Padre Nuestro que está calificando panem, ¿sí? Panem nostrum supersubstantialem. ¿El significado cuál sería? Sobresustancial, más bien en el sentido de no lo que está ajustado a la necesidad de nuestra subsistencia, como en el tercer sentido que hemos presentado, sino lo que está por encima de nuestra sustancia, esencia o naturaleza. Es decir, sería algo así como el pan superesencial, supersustancial, sobrenatural, diríamos. Ahí ya, en este sentido, la petición directamente estaría ligada a un pan que por su esencia, por su naturaleza, por su ser mismo, trasciende
nuestra sustancia e incluso toda sustancia. Es el pan sobresustancial. Estos son los 4 sentidos básicos que en la tradición exegética se pueden encontrar como posibilidades para el epiousios. A pesar de la diversidad, advirtamos que se trata de un repertorio de significados posibles que en 3 de los 4 casos apuntan muy claramente en el sentido de un pan extraordinario, ¿no? Si entendemos el pan del mañana, o sea, de la vida futura, si entendemos el pan singular o excelente o el pan eminente, si entendemos el pan sobresustancial, estamos entendiendo que se habla de un pan de alguna manera trascendente. No es el pan corriente, no es el pan en el sentido directo y literal de la cosa que comemos, ¿no? Para el sustento físico o material. Hago, ya que he dicho esto, una advertencia. El término pan en contexto bíblico, el arton griego que corresponde al lehem hebreo, pan en hebreo significa tanto pan especialmente como alimento en general, ¿sí? Precisamente por ser el pan un alimento básico, ¿no? Y como pasa también en otras lenguas, en la cultura en la cual el pan es un alimento primario, pan también significa sin más alimento, ¿no? Tener pan o pedir pan es lo mismo que tener alimento o pedir alimento. He tenido la cautela de referirme a 3 de los 4 significados, no porque el cuarto se oponga a esta dirección, ciertamente entendiendo epiousion como de la necesidad, de la subsistencia necesaria, puede dársele también un sentido de pan excepcional o extraordinario, pero puede también no dársele, por eso lo puse aparte. Si el referente de la necesidad es el pan material, sin más, entonces no estaría aludiendo la expresión a un pan extraordinario. Si la necesidad a tener en cuenta es nada más que la necesidad de la subsistencia física, es el pan o alimento en sentido material. Pero si la necesidad es la necesidad vital de los hijos de Dios como hijos de Dios, entonces el sentido de necesario también nos remite a una necesidad singular, superesencial, de carácter salvífico y de consecuencia escatológica y por lo tanto coincidente con los otros 3 significados posibles. A partir de estas posibilidades de significación se abre la otra cuestión, que es a qué nos remite la expresión pan epiousios, ton arton hemon ton epiousion. Simplificando la cuestión, como hacen algunos exégetas clásicos también, al exponerla, podríamos decir que o remite a un pan espiritual, o remite a un pan material, o remite a ambos. Encontramos representantes de las 3 opiniones ya entre los santos padres de la Iglesia, de manera tal que es una cuestión en principio opinable. Orígenes, por ejemplo, sostiene, y con buena argumentación, que se trata de un pan espiritual, que lo que se pide no es el pan material, que la petición del pan material aquí
estaría fuera de lugar en virtud de ser peticiones relativas al reino de Dios, al reino de los cielos, todas las demás peticiones, y ser todas de orden espiritual, incluso las dos que siguen también, porque el perdón de las deudas, o sea, de los pecados, y la liberación del maligno son también de orden espiritual. Por lo tanto, tendríamos una única petición que nos remite al bien espiritual entre otras que remiten todas al bien espiritual. Es un argumento muy fuerte el que sostiene aquí Orígenes para decir que en realidad lo que estamos pidiendo es el pan espiritual. Hay otro argumento importante desde el punto de vista neotestamentario, y es la expresión del Señor que encontramos en el mismo capítulo 6 de Mateo, en el contexto del Sermón de la Montaña, poco después de la enseñanza de la fórmula del Padre Nuestro, en que el Señor dice que no hay que preocuparse por los bienes temporales, sino que hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y que lo demás se nos dará por añadidura. Si uno se atiene al sentido primario de esa afirmación, lo que se pide es aquello que se busca precisamente, porque se busca lo que se anhela y se pide eso, lo que se busca y se anhela. De manera tal que si las peticiones están encaminadas al reino, tendríamos que entenderlas todas en esa dirección, ¿no? Y además, si son peticiones según la enseñanza del Señor, serían peticiones con un corazón puesto en aquello que tiene que estar puesto el corazón de los hijos en el Hijo, es decir, el reino de Dios y la santidad que le pertenece, o la justicia que le es propia. Justicia quiere decir el efecto primario de la gracia de Dios sobre los hombres, no se refiere a la virtud de la justicia entendida en sentido griego, o romano, sino a la justicia en sentido bíblico, que es el cumplimiento de la voluntad de Dios, ¿no? El buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. De manera que si pedimos el pan del reino, obviamente que los bienes temporales, incluido el pan material, se entienden como una añadidura, que no es lo que hay que buscar primariamente, y por lo tanto tampoco lo que hay que pedir primariamente. Frente a esto hay padres de la Iglesia que entienden la petición precisamente en el sentido del pan material. Y la petición del pan material la entienden como una petición en que se manifiesta la humildad del que pide, es decir, reconocemos en esa petición que de Dios nos viene todo, y que incluso el alimento que necesitamos para subsistir nos viene de Él, y reconocemos que de Él viene al pedirlo. Esta afirmación también tiene que ver con el contexto amplio de toda la Sagrada Escritura, aunque no específicamente con el contexto próximo ni del Sermón de la Montaña ni del texto del Padre Nuestro, pero hace alusión a algo que es correcto: todos los bienes los recibimos de Dios, y también el alimento, ¿no? Aquí la idea estaría en la misma dirección en que está toda la espiritualidad cristiana en relación con el alimento, ¿no? Y la bendición de los alimentos y la acción de gracias por todo alimento que se recibe, esto afectando al alimento material. Pero la cuestión es si esto es lo que pedimos en el Padre Nuestro, precisamente. Hay padres, a su vez, que es el caso de... el sentido del pan material es el que prevalece, por ejemplo, en San Juan Crisóstomo, para mencionar algunos de los que sostienen esta tesis. Hay otros, en cambio, es el caso de San Jerónimo, es también hasta cierto punto el caso de San Agustín, aunque la tesis de San Agustín es más compleja, que entienden que primaria y fundamentalmente se refiere al pan espiritual, y secundaria o concomitantemente al pan material.
San Agustín hace una distinción interesantísima, distinguiendo tres panes, que llama, es decir, no contrapone sin más pan espiritual y pan material. San Agustín distingue el pan espiritual, el pan sacramental y el pan material. Llama pan material desde luego al alimento de orden físico. Llama pan sacramental a sacramento eucarístico. Y llama pan espiritual a la doctrina revelada, o sea, a la verdad contenida en la palabra de Dios. Y él sostiene que la petición es primariamente del pan espiritual y del pan sacramental. Advirtamos que en general los exégetas posteriores que contraponen pan espiritual y pan material, en el pan espiritual incluyen tanto el pan espiritual de San Agustín como el pan sacramental. En cuanto al pan material, digo, San Agustín lo entiende como pedido de modo indirecto o de modo concomitante, como lo menos está incluido en lo más, digamos, ¿no? Si pedimos el pan espiritual, también implícitamente reconocemos que hay una necesidad del pan material, por supuesto que también la necesitamos mientras vivimos en este mundo. Y ese pan que pedimos como pan de la subsistencia física es algo que está como pedido por añadidura al pedir el pan espiritual. San Agustín se apoya precisamente en el texto que he mencionado de buscar primero el reino de Dios y su justicia, y que lo demás se dará por añadidura. Eso que se dará por añadidura lo pedimos implícitamente, señala San Agustín, cuando pedimos los bienes del reino. Ahora, la cuestión tampoco es fácil de solucionar en cuanto a estas opciones. La traducción que se haga de la petición puede inducir de entrada a pensar en un pan o en el otro. Es claro que si en castellano nosotros decimos el pan nuestro cotidiano o el pan nuestro de cada día, más fácilmente pensamos de entrada en el pan material que en cualquier otra cosa. Y si decimos en cambio el pan nuestro sobresustancial, nadie pensaría en el pan físico o material. Eso muestra cómo, según se entienda que hay que traducir, y eso depende de la significación que se le otorga al epiusios en la expresión de la petición, según cómo se traduzca, será lo que se induzca a pensar primariamente en la lengua a la que se traduce. Bien, hecha todas estas consideraciones y planteada la problemática, adviértase que acá estamos ante un problema que nadie tiene derecho a despachar superficialmente como si se tratase de una cosa resuelta claramente en un sentido, ¿no? A mí me parece mucho más convincente la tesis de los santos padres y de los exégetas posteriores, que entienden que acá se pide o solo el pan espiritual, o si se pide algo más se lo pide secundaria y concomitantemente, pero no la de los que sostienen que se pide primariamente el pan material. Ya he expuesto las razones fundamentales de eso y me parecen muy sólidas, por ejemplo la exposición que hace Orígenes de las mismas, que ya adviértase que en Orígenes lo que está recogido es una tradición primitiva y probablemente de origen apostólico, ¿no? Si bien es cierto que no coinciden exactamente con Orígenes otros autores que son casi contemporáneos, pero hay que advertir que esos autores comentan el Padre, como el caso de Tertuliano o el caso de San Cipriano, comentan el Padre Nuestro a partir de la traducción de la Vetus Latina y leen Panem Nostrum Quotidianum, es decir, el pan nuestro cotidiano, mientras que Orígenes está comentando el original griego con la dificultad que él mismo expone y reconoce en el término epiusios.
Bien, dicho esto, ahora vuelvo a hacer la pregunta que hice hace un buen rato. Habitamos la posibilidad de toda esta variante de significaciones posibles de la expresión el pan nuestro epiusios. Cuando los discípulos del Señor oían esta petición, ¿podían pensar en algún pan extraordinario, singular, en algún pan sobresustancial, en algún pan necesario, con una necesidad extraordinaria, o dado extraordinariamente en relación con un modo de vivir extraordinario? ¿Podían pensar en algo de esto o no? Y la respuesta a esta pregunta sí es contundente y nos viene de la Sagrada Escritura misma. Si nosotros leemos en el Salmo 77, los versículos 24 y 25, oímos lo siguiente: y llovió sobre ellos el maná para que comieran, dándoles trigo de los cielos. Comió el hombre pan de fuertes y les dio comida hasta la saciedad. Este Salmo 77 es un salmo en que se canta toda la historia del origen del pueblo de Israel. El salmo empieza así: atiende, pueblo mío, a mi enseñanza, dad vuestros oídos a las palabras de mi boca. Abriré en sentencias mi boca, evocaré los arcanos del pasado, lo que hemos oído y sabemos, lo que nos contaron nuestros padres. No lo encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones posteriores las glorias de Yahvé y su poderío y los prodigios que ha obrado. Y partiendo de esta introducción general, empieza a relatar el conjunto de los acontecimientos de la Pascua del Antiguo Testamento, y en particular el peregrinaje por el Sinaí. Y ahí es donde rememora, en los versículos 24 y 25 que leímos, el episodio del maná, que encontramos relatado en el capítulo 16 del libro del Éxodo. En este pan llovido del cielo, este pan dado por Dios como un signo de la omnipotencia divina a un pueblo que apenas nacido empieza a levantar protestas por su condición. Si leemos el comienzo del capítulo 16, recordemos, dice así: partieron de Elim, y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de Egipto. Toda la asamblea de los hijos de Israel se dio a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. Los hijos de Israel les decían: ¿quién nos diera que muriéramos a manos de Yahvé en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y nos hartábamos de pan? Nos habéis traído al desierto para matar de hambre a toda esta muchedumbre. Yahvé dijo a Moisés: voy a haceros llover comida de lo alto de los cielos. El pueblo saldrá a recoger cada día la porción necesaria para ponerle yo a prueba, viendo si marcha o no según mi ley. El día sexto preparen para llevar el doble de lo que recogen cada día. Y más adelante
dice: Moisés dijo a Aarón: di a toda la congregación de Israel que se acerque a Yahvé, pues ha oído Yahvé sus murmuraciones. Y luego Yahvé dijo a Moisés: he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Haber oído Dios las murmuraciones de los hijos de Israel es la ocasión del signo con que Dios les quiere significar qué cosa. Obviamente les significa su soberana omnipotencia, les significa también su misericordiosa providencia, pero también les significa una reprimenda a su desconfianza y a su querer volver a la situación de esclavos en Egipto, porque ahí comían todos los días en abundancia. Este tercer aspecto de la significación es lo que está destacado en un versículo del capítulo 8 del libro del Deuteronomio, que dice así: Él, o sea, Yahvé, te afligió, te hizo pasar hambre y te alimentó con el maná que no conocieron tus padres, para que aprendieras que no solo de pan vive el hombre, sino de cuanto procede de la boca de Dios. Esta afirmación del capítulo 8 del Deuteronomio es la que retoma nuestro Señor Jesucristo en la confrontación con el maligno en las tentaciones del desierto. En el relato de Mateo, capítulo 4, la tentación con que el maligno se dirige al Mesías es que convierta las piedras en panes, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Y la respuesta del Señor es: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa respuesta retoma exactamente el versículo que acabamos de oír del capítulo 8 del Deuteronomio. No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. El don del maná, que es un don de la misericordia divina y que es un alimento directamente otorgado por Dios a su pueblo, es, según el sentido que le atribuye al signo el libro del Deuteronomio, una lección que significa esto: que el pueblo tiene que vivir no solo de pan, sino que existe precisamente para vivir de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios es la palabra omnipotente, y por lo tanto, aún en medio del hambre, el pueblo tiene que confiar en que esa palabra omnipotente lo puede alimentar aún materialmente. Pero el pueblo no existe para ser alimentado materialmente, sino que existe para vivir de la palabra de Dios. Aquí tenemos además un sentido primario que está en todo el Antiguo Testamento de la palabra de Dios como lo que sustenta la vida de su pueblo. Lo que sustenta la vida es el alimento, y el alimento por excelencia es el pan. De manera tal que cuando hablamos del pan de los hijos de Dios, no hablamos necesariamente, según la semántica veterotestamentaria, ni principalmente del pan material, sino de un pan celestial. Aun cuando sea de orden material, como es el maná, es un pan bajado del cielo, y es un pan que tiene significación que lo trasciende, es decir, el pan es dado para que el pueblo aprenda que no vive solamente de pan, sino de lo que sale
de la boca de Dios, es decir, de la palabra de Dios. Esa es una expresión semítica de significado clarísimo en cualquier lengua semítica. Lo que sale de la boca de alguien es su palabra, ¿sí? No, por eso la expresión que usa el Señor, expresada ya, explicitada en griego como toda palabra que sale de la boca de Dios, es exactamente equivalente a lo que dice el Deuteronomio. Sin embargo, no es este el único referente importante de un pan distinto a los otros panes. Hay otro pan que los israelitas tenían en el espíritu. Este maná, recordemos que este maná es un signo por sí solo de la alianza de Dios con su pueblo, hasta tal punto que una porción de maná se conservaba en el arca de la alianza junto con las tablas de la ley. Mientras existió el arca de la alianza, primero transportada a través del desierto y recogida en el tabernáculo, y luego, siglos más tarde, asentada también dentro del tabernáculo en la tierra prometida, primero en continuidad con la peregrinación del desierto, siglos más tarde, digo, pasa a estar contenida en el templo edificado por Salomón en Jerusalén, después de haber sido trasladada el arca y el tabernáculo que contenía el arca a la ciudad de Jerusalén por David. El significado del maná está ligado esencialmente al éxodo pascual y a la peregrinación del desierto como un signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Por lo tanto, hay un primer pan celeste, un pan singularísimo. Acá la expresión de pan singular encaja perfectamente. E incluso con la peculiaridad que leímos, pero no comenté, de que es un pan que se recoge todos los días, salvo el Shabbat. Es decir, dice el texto del Éxodo que el sexto día de la semana deben recoger el doble, porque recogen no solo para el día sexto de la semana, o sea, para lo que nosotros llamamos el viernes, sino también para el día siguiente, que es el Shabbat, en que deben descansar. ¿Hasta qué punto esta alusión al descanso del sábado, al reposo del sábado, puede estar implicada en el pan del mañana? Si significa eso el Epiusios, habría que reflexionar, pero es un indicio que hay que tener en cuenta. Hay otro pan, digo, importantísimo en la mente de cualquier israelita, como eran los discípulos que oían al Señor. Y es de ese otro pan se nos habla también en el libro del Éxodo, pero en el capítulo 12. Me refiero, por supuesto, al pan ácimo de la celebración pascual. El capítulo 12 de Éxodo nos relata la institución de la Pascua y las prescripciones divinas para la celebración de la Pascua. Voy a leer solamente algún versículo relativo precisamente a los ácimos. En el 14 leemos: este día será para vosotros memorable y lo celebraréis solemnemente en honor del Señor de generación en generación. Será una fiesta a perpetuidad. Con la lectura de este solo versículo advertimos la magnitud de la presencia en la mente de cualquier israelita de este pan del que que estoy mencionando ahora, ¿no? Es la fiesta por excelencia. Cuando se dice en el lenguaje de los israelitas del tiempo del Señor Jesucristo la fiesta, no hay que aclarar a qué fiesta se refiere.
En lo que llamaríamos el calendario de fiestas de la antigua alianza hay varias fiestas, pero ninguna se llama la fiesta. Si alguien habla de Pentecostés, dice que se sube a Jerusalén para Pentecostés. Si habla de la fiesta de los tabernáculos, se sube a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. Si se dice que se sube para la fiesta, eso se refiere a la Pascua, porque la Pascua es la fiesta por excelencia. Es la fiesta más importante, la fiesta principalísima en toda la vida religiosa del pueblo de Israel, porque es la fiesta en que se conmemora su origen, su constitución como pueblo, su creación por Dios. Ahora sigo en el versículo 15. Por 7 días comeréis panes ácimos. Desde el primer día no habrá ya levadura en vuestras casas, y quien del primero al 7º día comiere pan con levadura será borrado de Israel. Versículo 16. El día primero tendréis asamblea santa, y lo mismo el día 7º. No haréis en ellos obra alguna, fuera de lo tocante a aderezar lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis los ácimos, 17, porque en ese día mismo saqué yo a vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Guardaréis ese día de generación en generación como institución perpetua. El pan ácimo, los ácimos están ligados esencialmente a la celebración de la Pascua, a la celebración anual de la Pascua, que es la fiesta de Israel. Si se habla de pan en el contexto de los bienes del reino, que es el contexto del Padre Nuestro, hay una doble referencia primaria que se impone en la mente de cualquier israelita. Esto es lo que estamos diciendo. Y esa doble referencia primaria es el pan bajado del cielo que Dios dio a su pueblo en el desierto, el maná, y los ácimos de la celebración pascual. Ambos están ligados estrechamente al mismo misterio, la Pascua y el Éxodo, es decir, el nacimiento de Israel como pueblo de Dios. Y ambos están ligados a la presencia de Dios en medio del pueblo, a su paso y a su presencia. El paso de Dios, liberador y transformador del conjunto de los hijos de Jacob en pueblo de Dios, en el Israel de Dios, según la fórmula de la alianza establecida por Dios: vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios, es lo que está en el trasfondo de estos dos panes, que son referentes primarios del pan en el contexto del pueblo de Dios. Vamos a leer un tercer texto fundamental, o mejor dicho, un tercer pan que aparece en el Antiguo Testamento. Vamos ahora al tercer libro de los reinos o de los reyes, lo que suele llamarse hoy día primer libro de los reyes, en el capítulo 19. Lo que encontramos en ese capítulo es el relato de la huida de Elías, amenazado de muerte por la reina Jezabel. La reina Jezabel está airada contra el profeta porque, siendo ella y a pesar de ser reina en Israel, ha caído en la idolatría pagana, en lo que llaman los profetas la prostitución idolátrica.
y está airada, digo, porque en el capítulo anterior se narra la confrontación de Elías con los profetas de Baal, con los sacerdotes de Baal en el monte Carmelo, y el signo divino del fuego que desciende sobre las víctimas del sacrificio que han sido puestas sobre el altar de Dios por el profeta Elías, para manifestar que el Dios de Israel es el único Dios. Después de lo cual Elías manda apresar y ejecuta a los sacerdotes de Baal. Esto es lo que ha motivado la ira de la reina Jezabel, que amenaza de muerte al profeta Elías, y el profeta Elías sale del reino, encaminándose hacia el sur en dirección al monte Horeb. De nuevo, el monte Horeb nos pone en el contexto del éxodo y de la alianza. Vamos ahora a entrar en la cuestión de si el monte Horeb es el mismo monte Sinaí, si son dos montes, pero en cualquier caso el Horeb nos pone en el contexto bíblico de la alianza y del éxodo. Y allí es donde se dirige Elías. Y el relato que encontramos en lo que a nosotros nos importa dice así: temió pues Elías y se levantó y huyó para salvar su vida y llegó a Berseba, que está en Judá. Él viene del reino del norte, o sea, del reino de Israel. Atraviesa el extremo norte del reino. Él ha salido del monte Carmelo, pasa por el extremo norte del reino, atraviesa toda la Samaria, atraviesa Judea, dejando allí a su siervo, dice el texto. Y siguió él por el desierto un día de camino y sentóse bajo una mata de retama. Deseó morir y dijo: basta, Señor, lleva ya mi alma, que no soy mejor que mis padres. Y echándose allí, se quedó dormido. Y he aquí que un ángel le tocó diciéndole: levántate y come. Miró él y vio a su cabecera una torta cocida y una vasija de agua. Comió y bebió y luego volvió a acostarse. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez y le tocó diciendo: levántate y come, porque te queda todavía mucho camino. Levantóse pues, comió y bebió, y anduvo con la fuerza de aquella comida 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb. Entró allí en una cueva donde pasó la noche, y le dirigió Yahvé su palabra, diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a cuchillo a tus profetas, de los que solo yo he quedado, y me están buscando para quitarme la vida. Díjole Yahvé: sal fuera y ponte en el monte ante Yahvé, y aquí que va a pasar Yahvé. Y delante de él pasó un viento fuerte y poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas, pero no estaba el Señor en el viento. Y vino tras el viento un terremoto, pero no estaba el Señor en el terremoto. Vino tras el terremoto un fuego, pero no estaba el Señor en el fuego. Tras el fuego vino un ligero y blando susurro. Cuando lo oyó Elías, cubrióse el rostro con su manto, y saliendo se puso en pie a la entrada de la caverna, y oyó una voz que le dirigía estas palabras: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido vivo celo por el Señor Sebaot, Señor de los ejércitos, porque los hijos de Israel han roto tu alianza, han derribado tus altares, y han pasado a cuchillo a tus profetas, de los que solo quedo yo, y me buscan para quitarme la vida. Díjole entonces Yahvé: vete, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y cuando llegues unge a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, le unge por rey de Israel.
A Eliseo, hijo de Safat de Abel Mejolá, le ungirás para que sea profeta en lugar tuyo. Al que escapare de la espada de Hazael, le matará Jehú, y al que escapare de la espada de Jehú, le matará Eliseo. Voy a dejar con vida en Israel a 7000, cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyos labios no le han besado. Hemos hecho la lectura extensa de este texto del capítulo 19 del libro tercero de los reinos o de los reyes, porque aquí también tenemos un pan extraordinario, que es, además de un pan singular, un pan en algún sentido del mañana, y es también un pan de la necesidad, y es también un pan sobresustancial. Elías está huyendo de la muerte que le acecha, como a los otros profetas de Israel, dice él, de los que él es el único que queda. Y esa persecución de los profetas es debida a la idolatría generalizada, promovida desde el propio trono de los reyes de Israel. Esa apostasía sitúa este episodio en el contexto de un conflicto entre idolatría, pero idolatría infiltrada en el pueblo de Israel, por eso es apostasía, y fidelidad al Dios de la alianza. La figura de Elías está puesta aquí claramente en el relato bíblico como la figura del profeta que es fiel al Dios que se ha manifestado a Israel, al único Dios verdadero que ha hecho para sí un pueblo que guarde su nombre y le tribute culto según su ley. Y es ese pueblo el que ha apostatado de su misión, convirtiéndose a los ídolos. Este es el contexto en que surge esta peregrinación de Elías. Elías está huyendo de Israel. Como leímos al final del relato, Dios le dice que tiene que volver. Pero en esa huida es que se produce el momento de su desfallecimiento y de su extenuación, podríamos decir. Se siente sin fuerzas, habiendo llegado al extremo de su resistencia, y por eso deseó la muerte, como dice el texto, es decir, eleva una plegaria a Dios pidiéndole que se lo lleve junto con sus padres, porque no es más que ellos, es un simple mortal como ellos, y su vida en este mundo le parece agotada, y sus fuerzas para el combate también. Y entonces es cuando se queda dormido en pleno desierto, y al amanecer se encuentra suscitado, es decir, levantado, despertado y levantado por la voz del ángel, con ese pan y ese agua que se le manda comer y beber. Es un pan en forma de torta o de galleta, digamos nosotros, junto a una vasija de agua. Come de ese pan y se vuelve a dormir. Y entonces el ángel del Señor lo despierta por segunda vez y lo conmina a que vuelva a comer y beber porque le queda mucho por andar. Y dice el texto que, alimentado por ese pan, anduvo 40 días y 40 noches. Insisto en que nos encontramos aquí con un pan al que se pueden añadir como adjetivos todos los posibles significados del término epidusios que hemos registrado.
es el pan del mañana en el sentido de ser un pan que va más allá de la vida de este mundo. Es el pan que le permite a Elías llegar al encuentro con el Señor y recibir en ese encuentro con el Señor en el monte Joreb el mandato de Dios. Es cierto que esa voz de Dios lo devuelve al mismo combate del que estaba oyendo. Pero ese pan es el que le ha permitido llegar al encuentro con Dios. Y en ese sentido es el pan de la vida en su sentido más pleno. Por eso los padres de la Iglesia, al comentar en su sentido dogmático este texto, lo entienden aquí a Elías como tipo, es decir, figura del pueblo de Dios del Nuevo Testamento, mientras vive en este mundo alimentado con un pan que le permite llegar al encuentro con Dios en la vida eterna. Esa figuratividad de Elías, que aparece en la literatura patrística, nos permite entender también a ese pan que él recibe como un pan del mañana. Es un pan del mañana también porque le permite andar y resistir más allá de sus fuerzas naturales. Entonces es un pan sobresustancial. Es también un pan singularísimo, ciertamente, porque es un pan que recibe directamente de la omnipotencia de Dios, que no es fruto del trabajo humano, ni cosa conseguida o alcanzada por potencia humana. Y por último, es un pan de necesidad, pero de la necesidad precisamente del profeta, que extenuado en sus fuerzas necesita recobrar fuerzas primero para llegar al encuentro con Dios y después para cumplir la misión que Dios le encomiende. Esta referencia también tenemos que tenerla en cuenta. El pan que come Elías es de nuevo un pan epiusios, es un pan extraordinario. He tratado hasta aquí de mostrar en qué cosas podrían pensar los discípulos cuando oían la petición que el Señor les enseñaba en cuanto que eran israelitas. Pero esta oración les es enseñada no meramente como israelitas, sino como discípulos de Jesús, llamados a ser hijos en el Hijo. Y ahora es donde entramos en la última parte del trasfondo bíblico del pan, que es el pan en la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos hecho alusión a una palabra del Señor sobre el pan, que es una de las sentencias con que vence al maligno en el desierto de Judá. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa expresión, que tiene un fundamento directo, como dijimos en el capítulo 8 del Deuteronomio, nos puede remitir también a un trasfondo más amplio en el Antiguo Testamento, que es la idea de la palabra de Dios y de la sabiduría de Dios comunicada a través de su palabra y expresada en la Torá, es decir, la manifestación profética de la voluntad de Dios hecha a su pueblo, como sustento de la vida del pueblo. Es lo que sustenta al israelita piadoso en su relación con Dios. La palabra es lo que le da vida
La palabra es lo que ilumina, la palabra es lo que sacia la sed y el hambre de recibir la enseñanza de Dios, de la que vive el pueblo. En todas esas expresiones que acabo de mencionar, que aparecen reiteradamente en los libros sapienciales y también en los salmos, encontramos otro trasfondo profundo de cómo puede resonar en la mente de los discípulos esta petición. Pero todas estas líneas de la revelación del Antiguo Testamento en relación a un pan extraordinario e incluso a la palabra, a la ley y a la sabiduría de Dios que en ellas se comunica como lo que alimenta, sustenta y da vida al pueblo de Dios, nos tenemos que enfrentar con el contexto inmediato de las enseñanzas del Señor. Y en ese contexto encontramos una clara enseñanza, clara y misteriosa a la vez, sobre un pan que ya no es ninguno de los panes del Antiguo Testamento, sino que está directamente relacionado con el mismo Jesucristo. Y me refiero, obviamente, al discurso del Señor sobre el pan de vida que encontramos en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Leemos a partir del versículo 25. Tengamos en cuenta que ese capítulo empieza con el relato de la multiplicación de los panes y los peces que obra el Señor habiendo pasado al otro lado del mar de Galilea. Se supone de la orilla occidental a la orilla oriental. Allí es donde se opera el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Luego vuelven los discípulos y vuelve el Señor a la ribera del lago de Genesaret de que han partido, es decir, vuelven hacia Cafarnaúm. Y al amanecer del día siguiente, la muchedumbre que ha presenciado el milagro y ha sido beneficiaria del mismo, se encuentra con que el Señor y los discípulos han partido y ellos también atraviesan el lago de nuevo. Y ahora leo, desde el 25 en adelante. Habiéndole hallado al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has venido aquí? Les contestó Jesús y dijo: en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto los signos o los milagros, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Procuraos no el alimento perecedero, sino el alimento que permanece hasta la vida eterna, el que el Hijo del Hombre os da, porque Dios Padre lo ha sellado con su sello. Dijéronle pues: ¿qué haremos para hacer obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: la obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. En este comienzo del discurso del Señor sobre el pan de vida, encontramos de entrada ya una antítesis entre dos panes. La antítesis es consecuente a un reproche. El Señor les reprocha que no han ido a buscarlo por haber visto, por haber presenciado el milagro, sino porque se han saciado del pan. ¿Qué quiere decir esto? Si precisamente el milagro era la multiplicación de los panes. No en vano
San Juan, para decir milagro, usa el término griego semeion, es decir, signo. El milagro no está nunca puesto por él mismo, está puesto para significar algo. Y lo que el Señor les está reprochando aquí a los que han presenciado el milagro es que no les importa el significado del milagro, sino que lo único que les importa es el bien material que se ha seguido del milagro para ellos. Le han seguido porque se han saciado de pan, no porque han visto el signo. Ese ver el signo en el vocabulario de San Juan quiere decir no solo haberlo visto con los ojos materiales, sino haber penetrado en el significado con la inteligencia iluminada por la fe del signo. Eso no es porque han visto el signo que lo han seguido. Así es que empieza a explicarles qué quiere decir esto de que no han visto el signo. Y lo primero que les dice es: procuraos no el alimento perecedero, sino el alimento que permanece hasta la vida eterna. Aquí encontramos la antítesis entre dos alimentos: un alimento perecedero, el que han comido, y un alimento al que no le han prestado atención. Y ese es el alimento que permanece hasta la vida eterna. Ese alimento es el alimento que da el Hijo del Hombre. O sea, lo segundo que les dice es que ese alimento lo da Él. Y lo da Él en cuanto Mesías venido de Dios. Recordemos que la expresión Hijo del Hombre, no vamos a detenernos en ello, pero recordemos que esa expresión que hace su aparición en el libro del profeta Daniel alude al Mesías como descendiendo en condición humana desde la gloria de Dios hacia la tierra. Esa figura misteriosa del Hijo del Hombre mesiánico del libro del profeta Daniel es una de las denominaciones que Jesús usa para referirse a sí mismo, y la usa aquí, por ejemplo. El Hijo del Hombre es el que os da ese alimento, y os da ese alimento porque Dios Padre le ha sellado con su sello. Ahora advirtamos que Él da el alimento ese que dura, que permanece hasta la vida eterna, porque el Padre lo ha sellado con su sello. ¿Qué quiere decir esto? Que el Padre lo ha sellado con su sello. La significación primaria es también inequívoca aquí. El sello es una marca de identidad y de pertenencia. ¿Para qué se usaban sellos en ese contexto histórico? Para múltiples cosas concretas, pero recordemos por lo menos dos ejemplos que nos muestran esto que acabo de decir. Se sellaba, por ejemplo, los productos fabricados por alguien. Si alguien fabricaba vasijas de barro, de cerámica, y esas vasijas estaban muy bien hechas y eran una producción requerida por muchos, para que esas vasijas fuesen identificadas como las del taller de fulanito, se les ponía un sello que decía: han sido fabricadas por fulanito en tal lugar. Esta cerámica sellada se encuentra ya en la época del Antiguo Testamento en Israel, y se han encontrado diversos ejemplares de este tipo,
y era común en todo el mundo griego, es decir, que las cerámicas llevasen un sello significando su procedencia e incluso quién era el que la producía. En ese sello, la vasija lleva la marca de qué? De su origen, primero que nada, de su identidad, signo de origen y de identidad, hemos dicho, ¿no? Y también de pertenencia, porque si procede de y está marcada por la identidad de aquel de quien procede, pertenece a ese de quien procede en origen, ¿sí? Es la vasija de ese y es la vasija hecha por ese. Aquí dice que otro ejemplo era el sello que usaban para ir a otro contexto, porque sellos se usaban para múltiples fines, digo, concretos. Otro ejemplo es el sello que se usaba en los documentos públicos en el Imperio Romano. El gobernador tenía su sello, el procónsul en Siria tenía su sello, que lo identificaba como tal, como el gobernador romano, y cualquier documento público formal y solemne llevaba su sello que permitiría reconocerlo como procedente de él, le daba identidad y valor jurídico al mismo tiempo al documento y permitía que ejerciese eficazmente su efecto. Ahora, partiendo de esta sencilla alusión a lo que era un sello y qué quiere decir estar sellado con un sello, volvamos al texto, porque acá el sello es elevado por analogía a un plano de relación entre Jesucristo en cuanto hombre y el Padre celestial, porque dice: el Hijo del Hombre os da ese pan porque Dios Padre le ha sellado con su sello. Esto hace alusión a que la humanidad de Cristo está sellada con el sello del Padre divino. Esa humanidad tiene su origen en Dios Padre, claro que sí, porque como toda criatura es obra de Dios, pero además en este caso es la humanidad del Hijo unigénito que ha asumido para sí esa humanidad, es decir, es la humanidad del Verbo encarnado. Entonces la relación de origen está acá ligada a una relación de pertenencia absolutamente única, singularísima y perfectísima, porque es la pertenencia que tiene esa humanidad no sólo al Padre porque es obra del Padre, sino porque es la obra suprema del Padre, es la criatura más perfecta de todas las criaturas, la más plena de gracia de todas las criaturas, o sea, la más perfecta natural y sobrenaturalmente, pero además es la humanidad del Hijo unigénito, es decir, es una humanidad que pertenece, para decirlo ya con el lenguaje de la dogmática cristiana, que es el único que expresa adecuadamente el significado profundo de esta expresión bíblica, está unida esa humanidad hipostáticamente a la persona del Verbo. Está unida a la divinidad en la única persona del Verbo, que es sujeto tanto de la humanidad como de la divinidad. Este sello, que en principio puede aludir a la plenitud de gracia que hace de la humanidad de Cristo una humanidad perfectísima, como humanidad mesiánica, es decir, como la humanidad salvadora y redentora con la que entra en el mundo el reino de Dios, y que es fuente de toda gracia para todos los hombres. Además de esto, digo, esa plenitud de la gracia y esa perfección suprema de la humanidad no se dan porque es una persona creada, sino porque esa humanidad es la humanidad de una persona divina. El sello en última instancia estaría, entendiéndolo dogmáticamente y profundamente, en la gracia de la unión, como dicen la teología, es decir, en el misterio de la unión hipostática. Todo esto está implícito en este texto, no explícito, pero está. Y este estar sellado por el Padre se entiende primariamente como sello de origen, sello de pertenencia, sello de identificación. De hecho, viene de hacer una obra.
que es obra divina, como por potestad propia, y pueden reconocer en él precisamente el sello del Padre. Dijeronles pues: ¿qué haremos para hacer obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: la obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. Ahora el Hijo del Hombre aparece como aquel que el Padre ha enviado, el Hijo unigénito que estaba en el seno del Padre, según el prólogo de Juan, y ha sido enviado para conducir a los hombres hacia el Padre. Este, el Hijo del Hombre, que es el enviado del Padre, es aquel en el que hay que creer, y creer en él es hacer la obra del Padre.